Muy buenos días. Hoy es 8 de mayo del año 2025. Seguimos orando por nuestra hermana iglesia de Roma, que está en este momento eligiendo su líder. Es determinante para ellos y por la influencia que tiene esta iglesia en el mundo, es determinante también para el mundo la orientación que este nuevo líder quiera darle a más de 1.400 y algo de millones de católicos que hay en el mundo. Bueno, estamos hoy acá de nuevo dispuestos, como todos los días lo digo, a que Jesús reine en nuestro corazón. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que queremos que Dios, a través de su Espíritu, escriba en nosotros en esta mañana su mensaje para hoy, el maná del cielo. Ese alimento que nos va a servir a nosotros para soportar las inclemencias de esta existencia en este mundo difícil y que también nos va a servir para ser testigos suyos, para tener este corazón abierto todo el día y que todo el mundo pueda leer en nuestro corazón lo que Dios ha puesto en él para beneficio de muchos. Vamos a iniciar entonces hoy, como todos los días, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, acercándonos a Dios con humildad. Y entonces vamos a leer la oración que todos los días hacemos, pidiendo a Dios misericordia por nuestra condición de seres pecadores. Decimos: omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos de haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer. Y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por tu amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para gloria de tu santo nombre. Amén. Bueno, hoy iniciamos un nuevo tema, iniciamos el día considerando un nuevo tema, otra perspectiva de nuestra vida cristiana delante de Dios. Eh, las grabaciones de los devocionales anteriores, hoy voy a estar compartiendo algunos. Por causa de tiempo, ayer no me alcanzó, no fue posible hacerlo, pero hoy voy a estar compartiendo al menos el de ayer y si alcanzo a hacerlo también, lo voy a compartir hoy. Quiero iniciar con ustedes un tema que siempre se ha dicho en el mundo cristiano, eh, que ha sido, no sé hasta dónde ha sido bien enfocado o no, pero hoy quiero hablar con ustedes y compartir con ustedes acerca del reino de Dios. Iniciamos entonces haciendo una retrospectiva a lo que fue la experiencia del pueblo de Israel. Y quiero comentarles que Israel vino a tomar conciencia como nación, como, como es, no un estado, pero sí como nación, en la época del rey Salomón, muchos años después de los sucesos del pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. De ahí en adelante el pueblo de Israel era un pueblo nómada, se estaba moviendo permanentemente. Cuando Dios les dio la tierra prometida, trataron de establecerse de una manera más formal allí, pero siempre fue una lucha constante con sus enemigos por la tenencia de las tierras y cosas así. Así que llegó un momento en que las naciones vecinas influenciaron tanto en la vida de Israel, que Israel decidió hacer lo mismo que hacían las naciones vecinas, contrario a lo que era la propuesta de Dios a través del pacto que había hecho con ellos en el Sinaí.
Ellos eran el pueblo de Dios y Dios sería su Dios, que entre otras cosas, en la mentalidad pagana de los pueblos vecinos, el emperador, el máximo líder de ellos, el rey, tenía las características de Dios. Lo notamos fácilmente cuando vemos la forma en que se llamaba al dios Amón, que era el rey de los egipcios, y así sucesivamente. Llegó un momento en la vida del pueblo en que el profeta Samuel fue requerido por ellos. Entonces, vamos a leer este episodio en el cual el pueblo llega a donde Samuel y le pide un rey. Vamos entonces a leer esto en el libro primero de Samuel, en el capítulo 8, del versículo 4 en adelante. Dice, entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá. Él vivía allí. Y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que le dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor le dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos, así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses. Así lo están haciendo también contigo. Ahora pues escucha la voz del pueblo y sin embargo adviérteles solemnemente lo que les hará un rey que reine sobre ellos. Ok, Samuel escucha a Dios, le hace caso a Dios y entonces advierte al pueblo acerca de lo que sería tener un rey como las naciones vecinas. Les está hablando del tributo, les está hablando de la tenencia de las tierras, les está hablando de la condición que van a tener las mujeres, sus hijas. El rey era dueño de la vida, el rey era dueño de las hijas. Cuando una mujer era muy bonita, el rey la mandaba a llamar para que fuera parte de la corte de sus concubinas. El rey podía mandar a castrar a una persona y hacerlo un eunuco para que sirva en su harén personal. El rey era arbitrario. El rey a veces seguía las instrucciones de Dios y a veces no. La mayor parte de las ocasiones no siguió las instrucciones de Dios. El rey ocupó el lugar de Dios. Dios era el rey de Israel a través de la ley, a través del pacto. Por eso él le dice a Samuel, cuando Samuel le pregunta a él sobre la condición del pueblo, bueno, hazle caso a este pueblo porque ya no quiero discutir más con ellos. No te están rechazando a ti, sino que me están rechazando a mí. Vamos entonces en paralelo a leer en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 20, lo que después de muchos años de estos eventos, donde Israel pide un rey y entonces Samuel unge a Saúl como el primer rey de Israel, pasa toda una generación de reyes sobre Israel, unos buenos, unos malos, y allí vamos a encontrar en la lectura del Antiguo Testamento qué fue lo que sucedió. Pero los profetas seguían jugando un papel importante. Los profetas denunciaban la injusticia. Los profetas escuchaban a Dios y hablaban al pueblo. Algunos reyes se guiaban por la instrucción de los profetas, otros reyes no lo hacían o lo hacían a su manera, escuchaban al profeta a medias. Así que en el discurso de los profetas hubo un momento en la historia en que empezó a hablarse del reino de Dios, del Mesías prometido. Y entonces Israel entendió en medio de su angustia, porque su desobediencia los llevaba a ser víctimas de la tiranía y de la violencia de los pueblos vecinos.
en algunas ocasiones estuvieron cautivos bajo el gobierno de naciones vecinas. Y en los días de Jesús no fue la excepción. El Imperio Romano los tenía sometidos a ellos. Pero Jesús en ese contexto histórico está hablando del reino de Dios, de ese reino que ya se había prometido a través de los profetas. Entonces, en el capítulo 17 de San Lucas, en el versículo 20, leemos lo siguiente. Dice así: habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y dijo a los discípulos: vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: mirad allí, o mirad aquí. No vayáis ni corráis tras de ellos, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación, tal como ocurrió en los días de Noé. Ok, Jesús está hablando del reino de los cielos. Y Jesús le está diciendo a los fariseos que le están preguntando por el reino de Dios. Y ya está el reino de Dios entre ellos. Ese reino que lo anuncia de una manera muy particular el capítulo 61 del libro de Isaías, cuando dice que vendrá el Mesías a sanar a los enfermos, a sacar a los cautivos de la cárcel, a establecer justicia, básicamente. Ese concepto de justicia en el reinado terreno es fundamental. Vamos a ubicarnos hoy en este contexto del reino de Dios. Luego de haber leído lo que fue el inicio de los reyes de Israel en el profeta Samuel, la experiencia del profeta Samuel y lo que Jesús dice acerca del reino en el Evangelio de San Lucas, vamos a mirar una cosa interesante. A través de la historia mundial, hemos conocido varios tipos de gobierno. Hay dictaduras apoyadas por militares. Toda la vida han existido este tipo de dictaduras apoyadas por militares. Hay repúblicas gobernadas por leyes. También hay democracias gobernadas por el voto de la mayoría, o donde el voto de la mayoría es fundamental en las democracias. Y hay monarquías. Hay monarquías que son constitucionales, donde los reyes no tienen todo el poder, tienen un poder regulado. Y también hay monarquías absolutas, donde la palabra del rey es ley y no, su autoridad no tiene ningún límite. Así que cuando hablamos del reino de Dios, después de más de 2000 años de haber pronunciado Jesús ese discurso en el Evangelio de Lucas, hoy nos preguntamos cómo podemos comprender el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos entonces? En el contexto moderno, ¿cómo comprenderlo hoy? Y pienso que no hay otra manera de comprender el reino de los cielos sino como una monarquía. Si quisiéramos hablar del reino de los cielos en las categorías de dictaduras, de repúblicas gobernadas por leyes, de democracias, creo que lo más acertado sería hablar de una monarquía y no de una monarquía constitucional. Estaríamos hablando de una monarquía absoluta. Y eso nos cuestiona, no nos gusta mucho, porque hay una cultura que ha sido impartida a través de la historia, donde las monarquías y sus fracasos han creado y han hecho popular el pensamiento de que este tipo de gobierno es caduco, es retrógrado, no funciona. Obviamente no funciona porque el rey es un ser humano
y este ser humano está incompleto si no está en armonía con Dios. Pero cuando nosotros hablamos del reino de los cielos como una monarquía absoluta, entonces comprendemos que Dios, en el reino de los cielos, no hay una constitución y Él no necesita el consentimiento suyo y mío para actuar, para gobernar, para ser un soberano. Muchos de los cristianos modernos tienen problemas con esto. Aceptar el gobierno absoluto de Dios en sus vidas, su dependencia absoluta de Dios, absoluta, es absoluta. Entender que sin Cristo Jesús nada podemos hacer. Entender antropológicamente que nosotros estamos orientados a Dios, que somos criaturas hechas por Dios y que vinimos a este mundo de espacio y tiempo solamente por un momento y que nuestro destino está en regresar a Dios, que en el fondo de nuestro corazón hay una idea de justicia, hay una moral implícita, natural, que nadie nos enseña, que nos orienta a lo que es bueno y nos hace diferenciar lo que es malo. Esa condición es inherente a los seres humanos que tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Dios no está limitado por referendos. Para ejercer su voluntad, para ejercer su gobierno, Él no necesita consultar la voluntad nuestra. Esto no es una democracia. Esto es el gobierno absoluto de Dios en nuestra vida a través de su palabra. Y quien no acepte la soberanía de Dios en su vida, en su ser, en su actuar, en su forma de pensar, en su forma de ser, en su forma de relacionarse, entonces no es todavía parte del reino de los cielos. Será un simpatizante. Muchas personas anhelan al estar bajo la constitución y la forma de gobierno de los Estados Unidos. Y algunos luchan por ese ideal y cruzan la frontera de manera arbitraria o llegan allá con una visa con el fin de quedarse y establecerse allí. Y aunque estén allí, todavía no gozan de los beneficios plenos de ser un ciudadano americano. Hay muchas veces que nosotros encontramos en la iglesia personas similares. Los vemos en la iglesia, trabajan en la iglesia, luchan en la iglesia, tratan de conseguir sus ideales a través de la iglesia. Se sienten bien en la iglesia, pero todavía no tienen los privilegios de ser parte del reino de los cielos. Y la clave es una sola. Es simple y sencillamente que no han podido aceptar la soberanía absoluta de Dios en sus vidas. En toda monarquía hay dos virtudes que son indispensables para que esta monarquía prevalezca. Y estas dos virtudes son el honor y la lealtad. El honor por parte de quien está ejerciendo el poder y la lealtad por parte de quienes están bajo su dominio, bajo su gobierno. Tiene que ser un gobernante con honor. Tiene que ser un gobernante que haga justicia. Tiene que ser un gobernante que interprete la necesidad del pueblo, que trabaje por la necesidad del pueblo y no por lo suyo. Tiene que ser un gobernante que no esclavice con impuestos y con altas demandas de tributación a quienes está gobernando. Tiene que ser un gobernante que no se robe el erario público. Tiene que ser un gobernante que necesariamente tenga en él el concepto de justicia divina, que tenga una conexión con Dios. El resto no va a poder gobernar con equidad a su pueblo. Entonces esto ha traído a través de la historia dolor, mucho dolor al género humano. La Primera, la Segunda Guerra Mundial, todas las luchas por la tierra, todas las luchas religiosas en el Oriente, toda la historia de la humanidad ha sido una historia de derramamiento de sangre, de lucha por el poder.
de la ambición del hombre. Dios sabía esto y Dios no quería que su pueblo, el pueblo de Israel, estuviera enmarcado con estas características de los gobiernos que no tienen de los pueblos, perdón, que no tienen una relación con él. Dios sabía este problema, este flagelo de la ambición humana producto del pecado. Y quiso a través de la ley y quiso a través de los pactos que hizo con su pueblo Israel establecer un modelo diferente. Quizá anticipar lo que en un futuro sería el establecimiento del reino en la persona de Cristo Jesús. Pero Israel no lo entendió. Israel no quiso hacerlo. Israel estuvo siempre mirando como ejemplo la cultura foránea, la cultura de la idolatría, la cultura de alguien que no tiene una relación con Dios. Y veo con mucha preocupación cristianos en esta época, en nuestro país incluso, no sé en otros países, pero al menos en este país, personas utilizando la iglesia para poder conseguir sus propósitos políticos de poder personal y de poder terrenal, con la falsa idea de que cuando estén siendo parte del gobierno, entonces van a traer justicia. Y eso es emular a Cristo Jesús. Eso es decirle a Cristo Jesús, quítese de ahí, simplemente déme su aval, hablando en términos políticos, para yo poder hacer lo que usted quiere que se haga. Y no es posible compaginar la justicia humana con la justicia divina. Bien lo dice el profeta Isaías, porque todo concepto de justicia humana es un trapo de inmundicia delante de mí. Le dejo este texto para que usted lo busque en Google, porque todo concepto de justicia humana es un trapo de inmundicia delante de mí. Así que no veo muy claro con qué objeto algunas personas utilizan la iglesia como plataforma política para ser parte de los gobiernos de este mundo. No lo veo claro. Respeto mucho algunos partidos políticos que se declaran de orientación cristiana, pero no veo claro esa sinergia, porque como quiera que sea, el reino de Dios es innegociable. O estamos bajo el reino de Dios o estamos bajo la tiranía de una naturaleza caída que es la naturaleza humana. Jesús habló sobre el reino y declaró que había venido con poder y estaba en medio de los fariseos. Jesús vino hablando de un mundo diferente, de un gobierno distinto. Jesús vino demostrando que el poder que venía, que emanaba de este reino invisible, que sus interlocutores no podían percibir visiblemente, solo imaginarlo, solo idearlo y desearlo. Así que él vino echando fuera a los demonios, sanando a los enfermos, trayendo consuelo a los que estaban abatidos, trayendo luz a los que no tenían esperanza, perdonando los pecados. Un reino de misericordia y amor, de amor perfecto, algo que nunca podremos ver en los reinos o en las formas de gobierno humanas. No es el amor el que los guía. Aquellos que dicen que por amor a la patria y que todas esas cosas, habría mucho que cuestionar en esas frases que salen de sus labios. Hoy Jesús, después de su resurrección, es el Rey del cosmos invisible. En su glorificación, porque no es resurrección, sino glorificación, sino que uso el término para que ustedes me entiendan. A él le fue dado toda autoridad sobre las potestades del cielo y del infierno.
Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él dejó un legado escrito. Él dejó un camino marcado. Él dejó la esencia de su amor en la raza humana, que solamente podemos discernirla y comprenderla a través del sacrificio de la cruz. Ese Dios, hecho hombre, hoy nos está invitando a ser parte de su reino. Ese reino lo podemos definir en dos aspectos. El presente, ya y hoy, ahora, no es un reino imaginario. Es un reino que puede cambiar tu vida, transformar tu existencia. Es un reino que tiene la capacidad de darte una nueva oportunidad de volver a nacer. Esta vez ya no en carne, sino en el espíritu, y ser regenerado, ser cambiado. Nacer en ese reino implica aprender la conducta de ese reino. Las normas que provienen de ese reino ya están escritas. Es la palabra de Dios, una palabra perfecta, un amor perfecto, una justicia perfecta. Ese es el reino de Dios. Y también tiene una connotación escatológica, futurista. Ese reino va a ser completo cuando Jesús venga por segunda vez a establecerse, ahora sí, por la eternidad, a hacer justicia en este mundo, a decidir el destino de quienes no aceptaron ese reino, de quienes no aceptaron la propuesta histórica de Dios. Ser cristiano es tener una valoración clara de lo que Dios hizo después del pecado de Adán y Eva a través de la historia para culminar con la persona de Cristo Jesús. Necesitamos despegar de nuestra mente, separar de nuestra mente el concepto tan apegado que tenemos a la iglesia. La iglesia no es todavía el reino de Dios. Estamos como una franja del catolicismo en contra de toda afirmación de aquella iglesia que dice ser el reino de Dios en este mundo y quiere cogobernar con las naciones de este mundo, con los líderes políticos, y tiene intereses económicos igual que cualquier estado político. No era la idea de Dios. No era la idea de Dios. Nunca Dios quiso, a través de la historia, un estado teocéntrico, basado en una persona, no en él mismo. Él quería gobernar a su pueblo. Él quería dictar las normas de conducta morales y de conducta social. Él, él quería ser descubierto, mostrar su carácter santo a través de estas normas, que le conocieran en oración, que le conocieran en su esencia, que es el amor. Pero nunca, nunca, y es una contradicción histórica y teológica, pretender que este reino lo iba a continuar y que lo iba a fundar en un ser humano que, como todos los seres humanos de la historia, nunca podrá cumplir la demanda divina. Oramos en esta mañana y dejo este mensaje en sus corazones para que ustedes vuelvan su rostro a Dios y se pregunten si están en Estados Unidos luchando con algunos beneficios porque tienen trabajo y están ganando en dólares y quizás sea posible enviar remesas para sus países. Quizá haya algo de bondad en esto, pero todavía no son ciudadanos. ¿Cuántos extranjeros tenemos en la iglesia? ¿Cuántos están pretendiendo ser parte del reino de los cielos, pero no han aceptado la soberanía completa y absoluta de Dios en sus vidas? Padre, en el nombre de Jesús oramos y ponemos esta meditación que tú nos has dado en nuestro corazón
y te pedimos que por favor abras nuestro entendimiento, que nos hables con claridad respecto a tu soberanía en nuestra vida, para que podamos entregarte no solo nuestro futuro junto a ti, el futuro de nuestra alma, sino también las circunstancias particulares que nos afectan en el día a día mientras estamos en este mundo que no te conoce. Ayúdanos, oh Dios, con nuestro testimonio a dar testimonio de este reino invisible que ya gobierna nuestras vidas y que tanto necesita el prójimo en medio de sus aflicciones, de sus sufrimientos y de sus angustias. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga. Mañana, 7 de la mañana, espero que puedan compartir estos mensajes en cuanto ya los tengan disponibles en las redes sociales. Muy amables, muchas gracias.